Muy buenas noches, mi nombre es Sharon y junto a mis compañeros Ana, Tomás, Julián y Alejandra tenemos el gusto de presentarles una investigación profunda sobre dos polos opuestos de la conducta humana. Hoy hablaremos del trastorno de la personalidad antisocial y el trastorno de la personalidad por dependencia. A lo largo de esta exposición no solo veremos sus definiciones actuales según el DSM-5, sino que haremos un recorrido histórico desde los primeros conceptos de locura moral hasta los retos clínicos que enfrentamos hoy en terapia. El objetivo es comprender cómo estas estructuras de personalidad afectan el vínculo social, ya sea por el rechazo a las normas o por la necesidad extrema de otros. Comenzaremos analizando la raíz del término antisocial. El término antisocial proviene del prefijo griego anti, que sería contra, y la raíz latina soc, que sería compañero. Significado literalmente que es relativo a lo que va en contra de la sociedad o de los compañeros. En psicología, esto refleja a alguien que no solo no es social, sino que activamente ataca o ignora las normas del grupo. El trastorno antisocial de la personalidad ha estado marcado por un cambio constante en su terminología y en la comprensión de sus causas, pasando desde explicaciones morales y constitucionales hasta modelos biopsicosociales modernos. En 1810, Pinel describió el término manía sin delirio, el cual describe a personas con conductas agresivas pero que no habían perdido la razón, es decir, pensaban con claridad pero no sentían culpa por lo que hacían. Luego, en 1812, Benjamin Rush propone el concepto de defecto moral congénito, en donde planteaba que esta falta de moral no era aprendida, sino que ya venía desde el nacimiento. Más adelante, en 1835, James Cole Pritchard introduce el término locura moral. Pritchard decía que estos comportamientos podían estar influenciados por el ambiente, especialmente por los cambios sociales de la industrialización. Ya para finales del siglo XIX, el concepto buscó alejarse de la noción de enfermedad, ya que sí se generaban conflictos legales y religiosos sobre la responsabilidad ética, es decir, sobre la responsabilidad de las personas por sus actos. En este contexto, en 1891, August Koch propone el término inferioridad psicopática para establecer un fundamento conceptual distinto al de una enfermedad común. Luego, en 1915, Kraepelin introduce el concepto de personalidad psicopática, considerándolo como un fenómeno biogenético y degenerativo en el carácter moral, designándolo así a individuos con rasgos de carácter socialmente indeseables. Más adelante, en 1923, Kurt Snyder amplía esta visión incluyendo las vivencias subjetivas del individuo como parte importante en la formación de la personalidad. Durante el siglo XX, el enfoque comenzó a integrar de forma más decidida el aprendizaje social, donde el entorno y el aprendizaje jugaban un papel clave. Por ejemplo, en 1914, Carl Birnbaum introduce el término sociopatía, planteando que estas conductas disruptivas no solo dependen de lo biológico, sino también de la interacción social, originado durante la infancia y descartando que sea un problema de retraso mental. Por su parte, en 1941, Clickley publicó una de las definiciones más influyentes de psicopatía, describiéndola como una patología emocional profundamente arraigada, oculta tras una apariencia externa de buena salud mental, centrándose en rasgos de personalidad como lo serían seguros de sí mismo, sociales y bien adaptados, cuyo trastorno se revela con el tiempo, lo que marcaría los primeros manuales diagnósticos, en donde proporcionó 16 criterios extraídos de sus casos clínicos que
abarcan indicadores de diagnóstico. Con el tiempo, las ideas empezaron a organizarse en sistemas diagnósticos más estructurados. En 1952 y 1968, con el DSM-1 y el DSM-2, las descripciones de la personalidad antisocial están fuertemente influenciados por Clickley. Pero en 1966, Lee N. Robbins propone basar el diagnóstico en la conducta observable, más que en rasgos internos. Con este cambio se consolida en 1980 el DSM-3, donde se reemplaza oficialmente el término psicopatía por trastorno antisocial de la personalidad, estableciéndose que el trastorno se basa en patrones de conductas que comienzan en la infancia, como robos, peleas, mentiras o ausentismo escolar, y continúan en la adultez. Ya para 1994, el DSM-4 se logra una síntesis combinando los rasgos de personalidad de Clickley con la conducta observable propuesta por Robbins. En la actualidad, el concepto de trastorno antisocial de la personalidad continúa evolucionando dentro de los manuales diagnósticos, especialmente en el DSM-5. En este manual, el trastorno antisocial de la personalidad ya no se entiende de forma aislada, sino que se agrupa dentro de los trastornos perturbadores del control de impulsos y de la conducta. Además, se establecen criterios más específicos para diagnosticar. La persona debe tener al menos 18 años y haber presentado desde los 15 años un patrón persistente de vulneración de los derechos de los demás. Ahora que entendemos cómo evolucionan estos rasgos de personalidad desde la infancia y la genética, vamos a ver la foto actual, por algo así decirlo, de cómo se manifiestan hoy según el estándar de oro de la psiquiatría, que es el DSM-5-TR. Al hablar del TPA, es decir, el trastorno de la personalidad antisocial, es fundamental entender que estamos ante un patrón de desprecio por los derechos ajenos. Para que un profesional de la salud de este diagnóstico, el paciente debe tener al menos 18 años y presentar 3 o más de los siguientes criterios. El primero es el incumplimiento de las normas sociales o el desprecio por la ley. No son solo faltas leves, es un patrón de conductas que son motivo de detención. Tenemos el segundo, que es engaño o en su defecto la deshonestidad. Estas personas utilizan el engaño, la mentira o la estafa como una herramienta para obtener beneficio personal o simplemente por placer. Tenemos la impulsividad o la falta de control. Aquí entra, pues, como ya les mencionaba, la impulsividad y la incapacidad para planificar el futuro. Viven en el ahora y sin medir consecuencias. El cuarto sería la irritabilidad o la agresividad, la cual se manifiesta en peleas físicas recurrentes. No solo es un mal carácter, es una respuesta violenta, la cual es constante. Tenemos la irresponsabilidad o la desatención imprudente. Les cuesta mucho mantener un trabajo o hacerse cargo, pues, de sus propias deudas económicas. Tenemos también, finalmente, pues el punto que es más característica, es la ausencia del remordimiento. Existe una indiferencia total tras al haber engañado, pues, a otras personas o a otros. A menudo justifican su comportamiento con frases como la vida es dura o el otro se lo merecía. Para hablar un poco más sobre el diagnóstico diferencial, tenemos la siguiente tabla que muestra el trastorno de la personalidad antisocial. Lo primero que debemos preguntarnos es ¿por qué hace lo que hace? Teniendo como un versus, tenemos el trastorno antisocial versus el narcisismo. Se nota que ambos pueden ser crueles, pero el motivo cambia. El narcisista busca que lo adoren. El antisocial busca el control o el beneficio material. Al narcisista le importa lo que piensen de él, mientras que al antisocial no le importa a nadie. Viéndolo desde el trastorno antisocial versus el límite, esta es la confusión más común que se tiene, porque ambos son impulsivos, pero la clave es el afecto. El paciente límite actúa
por una tormenta emocional y miedo a la soledad, mientras que el antisocial actúa con frialdad y cálculo. Tenemos el trastorno de la personalidad antisocial versus el consumo de sustancias. Acá hay que ser muy precisos porque si la persona solo delinque cuando está bajo efectos de la droga, no podemos decir que es un trastorno de personalidad antisocial, pero sí es un problema de adicción, mientras que el trastorno de personalidad antisocial es un estilo de vida que persiste incluso en la sobriedad. Un poco el contexto del trastorno antisocial se desarrolla en contextos adversos que combinan factores biológicos, psicológicos y sociales. El punto clave es el drama y la impulsividad. Este corresponde al grupo B. Este es el grupo de los erráticos y dramáticos. Aquí el conflicto siempre es hacia afuera. Entonces el antisocial no sufre por lo que siente, sino que hace que el entorno sufra. Comparte este espacio con el narcisista y el límite porque el motor de todos ellos es la dificultad para regular sus impulsos y la falta de consideración por las normas sociales. Y ahora les voy a hablar del perfil temperamental del trastorno antisocial. Primeramente, encontramos un temperamento impulsivo, que básicamente es la tendencia a actuar sin pensar en las consecuencias, lo que facilita las conductas de riesgo. Después encontramos la búsqueda de sensaciones, que básicamente es la necesidad constante de estímulos fuertes o excitantes. ¿A qué me refiero con esto? Con estímulos como el riesgo, el peligro o las ilegalidades. También encontramos la baja sensibilidad al castigo, ya que ellos no aprenden fácilmente de las consecuencias negativas, lo que mantiene conductas antisociales. También encontramos la agresividad basal, que es esto, básicamente es la predisposición a responder con irritabilidad o violencia ante las frustraciones. Y por último encontramos la escasa empatía emocional, que como la misma palabra lo dice, pues es la dificultad para reconocer o sentir el sufrimiento de los demás. No sabes cuánto me atraes. ¿Qué dices, tita Selma? Digo que dejes esos anteojos. Ahora vamos a hablar de la perspectiva subclínica en el trastorno antisocial. Esto lo dividimos en 4 categorías, primeramente en los rasgos antisociales en la población en general, ya que algunas personas pueden mentir, manipular o romper las normas ocasionalmente sin la necesidad de tener un trastorno. Ya encontramos la parte continua normal o patológica, donde básicamente se encuentran rasgos como búsqueda de riesgo, la independencia extrema, el desafío a las normas. Esto puede ser normal, pero en niveles bajos. Encontramos el funcionamiento conservado en estas personas. Cabe aclarar que no hay que generalizar, ya que pues cada caso es diferente, ni mucho menos poner etiquetas. Pero en niveles subclínicos encontramos que la persona puede mantener trabajo o relaciones con normalidad o adaptarse socialmente en ciertos contextos. Y por último encontramos un riesgo de progresión en estas personas, tanto como con rasgos o con el trastorno directamente, que son los factores como el consumo de sustancias, el ambiente delictivo o historial de conducta en la infancia, que pues puede intensificar estos rasgos. Ahora les voy a hablar de los factores biológicos, psicológicos y sociales en el trastorno antisocial. En los factores biológicos encontramos la alta heredabilidad en un 40 al 50%, la influencia genética en la conducta antisocial. También encontramos el gen MAOA, que está asociado a la agresividad. Este gen básicamente lo que hace es regular los neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina. Entonces, las alteraciones en este gen se asocian con mayor agresividad y un menor control emocional. Y por último encontramos las alteraciones en neurotransmisores como la serotonina o la dopamina, ya que los niveles bajos o desregulados de estos neurotransmisores afectan el control de impulsos y la toma de decisiones, facilitando conductas de riesgo o agresivas.
Pasando a los factores psicológicos, los dividimos en 4 factores, que primeramente está la impulsividad, que su misma palabra la explica, la baja empatía, ya que pues como ya lo expliqué anteriormente, pues la incapacidad de reconocer o sentir el dolor de otros, lo que facilita las conductas dañinas sin una culpa. Encontramos la irritabilidad y la agresividad, que es la tendencia a reaccionar con enojo o violencia ante situaciones cotidianas, y la dificultad para interiorizar las normas sociales. Por último, encontramos los factores sociales, donde lo dividimos también en 4 categorías. Está el abuso o la negligencia infantil, donde básicamente estas experiencias tempranas negativas pueden afectar el desarrollo emocional y la forma de relacionarse con otros. Así encontramos también la disciplina inconsistente, donde básicamente la falta de límites claros hace que el niño no aprenda normas ni consecuencias. También está la paternidad inestable, que básicamente, pues su palabra lo dice, la ausencia o la inconsciencia de figuras paternales genera problemas en el desarrollo social y emocional. Y por último, el bajo nivel socioeconómico. Lastimosamente esto también puede ser un factor de riesgo para ellos, así que pues los ambientes con más estrés, violencia o carencia aumenta el riesgo de estas conductas antisociales. Como intervención se puede encontrar que la terapia cognitivo-conductual, especialmente centrada en el castigo y el refuerzo, suele tener una gran mejoría en estos pacientes y es una de las que se ha probado que es más efectiva. Adicionalmente se debe tener en cuenta las creencias y el comportamiento frente a las conductas antisociales de la persona, es decir, el cómo las personas con este trastorno pueden ver sus acciones o cómo ellos creen que si es correcto como están actuando o no, y explicarles un poco que no está mal, pero no es lo ideal. Adicionalmente suele ser importante trabajar en la comprensión de sus emociones y la de los demás, dado que no suelen entender cómo se sienten ellos y muchos menos cómo se sienten los demás, por lo cual es importante trabajar en ellos. Otro factor importante es reducir las conductas impulsivas excesivas, ya que ellos suelen ser en momentos como muy impulsivos, no saben cómo controlar estas acciones, por lo cual uno intenta o debería intentar guiarlas para poder facilitar esto. Adicionalmente se debe ayudar al desarrollo de las habilidades sociales, ya que esto suele ser un gran impedimento en el día a día de ellos. Como retos clínicos podemos encontrar que estas personas no suelen tener una motivación y cooperación frente al tratamiento, por lo cual suele ser muy difícil trabajar con ellos, ya que no suelen ir por cuenta propia a terapia, sino que suelen ser remitidos tanto por familia o puede ser por psiquiatras. Suelen tener una gran dificultad o una incapacidad para entender las relaciones y las reglas sociales, por lo cual suelen como alejarse de ellas. Esto empeorando el trastorno que poseen. Adicionalmente no cuentan con empatía, suele ser muy nula la empatía en ellos, entonces se busca que la persona entienda a uno o lo pueda entender a uno y pueda entender a los demás a futuro. Adicionalmente suele ser acompañado por una o más comorbilidades, como lo suele ser el estrés o la depresión. Como ejemplo tenemos, Manuel llega a consulta por problemas legales, minimizando sus acciones y culpando a los demás. Describe no sentir culpa por sus acciones, argumentando que cualquiera en su lugar habría hecho lo mismo. A lo largo de la sesión intenta ganarse la empatía del terapeuta con comentarios encantadores, pero también cambia su versión de los hechos cuando se le confronta.